Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, doctor Ricardo Bonilla, ha anunciado una nueva reforma tributaria. La ha llamado Ley de Financiamiento. Y está pensando el gobierno, según el mismo ministro, en una reprogramación de las vigencias futuras. Además, hoy el DANE reveló un crecimiento de la economía del país de un 2.45% en mayo de este año. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDES. Doctor McMaster, buenas noches. Gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué significa para la industria nacional una nueva reforma tributaria? Usted mencionó varias cosas en su introducción, Yamil, y arranquemos si quiere por esa. Nosotros tuvimos al arranque de este gobierno una reforma sobre la cual tuvimos varias discusiones, incluso aquí con usted tuvimos oportunidad de hacer un contrapunteo con el ministro, recuerda, con el ministro Campo, que luego logramos solucionar. Colombia viene de una reforma inmensa, una reforma grande, una reforma que ha sido la más grande de la historia, sobre la cual tenemos muchas preguntas y ahora le voy a contar un poco lo que estamos haciendo con respecto al análisis de lo que sucedió. Y resulta que ahora el gobierno nos ha anunciado que eventualmente vamos a entrar, digamos, en un proceso nuevamente de discusión de impuestos. Ha dicho que se debe básicamente a que queremos corregir tres cosas, que el gobierno dice que quiere corregir la tasa corporativa, es decir, la tasa que se le cobra a las empresas, que quiere corregir eventualmente un IVA en donde yo creo que se equivocaron porque terminaron grabando una gran cantidad de actividades, especialmente en el sector turístico, que no estaban grabadas en el pasado y que han tenido un efecto importante en términos de desacelerar la actividad turística, y un tema, digamos, relacionado con las energías renovables no convencionales. Así arrancó la conversación. Después de que el gobierno plantea esto y el ministro lo plantea en el mes de enero, porque él comenzó a hablar de esto en el mes de enero de este año, nos encontramos con que las finanzas públicas del país no están bien y con que efectivamente tenemos un déficit significativamente mayor al que habíamos planteado. Se ha hablado de que eventualmente se pueda flexibilizar la regla fiscal, se ha hablado de que el recaudo por parte de la DIAN ha sido significativamente menor al que había sido proyectado. Se cometió un error, porque el país cometió un error cuando hizo una cantidad de anticipos en renta que se gastó el año pasado y este año no tenemos a nuestra disposición. Entonces, se está hablando de una nueva reforma tributaria, como usted plantea. El ministro la llama ley de financiamiento. Muchos gobiernos lo han hecho porque lo quieren relacionar con la aprobación del presupuesto. Hay una norma que dice que una vez usted presenta el presupuesto, debe buscar la forma de financiar el presupuesto. Y muchas veces lo que se ha querido es de alguna forma, digamos, como disfrazar las reformas tributarias dentro de las leyes de financiamiento. Nosotros hemos mirado en gran detalle lo que sucedió en el año 2022 y estamos viendo en este momento lo que está sucediendo con la economía colombiana. Una economía que no está creciendo mucho, una economía que tuvo un dato muy malo el año pasado en términos de crecimiento económico, que este año no está creciendo tampoco a niveles importantes, que una industria, usted, a pesar de que vamos a ver el ICE seguramente con usted ahorita, que no fue malo para el mes de mayo, lo cierto es que la encuesta manufacturera sí nos dio unos datos muy malos ayer alrededor de la industria, de los datos de industria. Y tenemos que esperar todavía, y eso es un poco un llamado que yo hago a esperar, el resultado del cálculo del PIB, que es el cálculo oficial realmente del segundo trimestre del año, que es el segundo trimestre del año, que sería el del semestre. Que usted lo teme malo. Nosotros no lo estamos viendo, digamos, muy alineado, digamos, con las cifras optimistas que estamos encontrando en este momento en el ICE. Y tenemos que esperar a ello. Ya los datos están disponibles y el DANE debería estar muy pronto en capacidad de producirnos esa información y de entregársela al país. Con esto dicho, una reforma tributaria que eventualmente haga dos cosas que pueden parecer extrañas. Una, que vaya a reducir los recaudos del Estado. No creemos que realmente vaya a ir en ese sentido, entonces no tenemos mucha confianza de que eso sea lo que nos van a... Menos con la situación fiscal del país. Exactamente, mucho menos con la situación fiscal. O una reforma que vaya eventualmente a afectar a los hogares colombianos, que están afectados, que han tenido un efecto de inflación acumulado durante los 2 últimos años grave, difícil, que no ha sido fácil para los hogares poder, digamos, capotear. Probablemente pueda significar que lo que podamos hacer, o
lo que terminemos haciendo sea afectando nuevamente la demanda, que está muy afectada. Tenemos una gran cantidad de elementos de la demanda, cuando usted lo analiza, vivienda, automóviles, descendiendo, cayendo muy fuertemente, cayendo quizá con las peores cifras de los últimos 10 o 15 años. La última cifra que usted tiene ahora sobre eso, ¿cuál es? En términos de caída de demanda, había caídas de cerca del 4% en términos del consumo. En el caso de los consumos, le voy a poner un dato que fue uno de los datos más dramáticos. En el caso, por ejemplo, de la producción de vehículos, le voy a decir que se publicó ayer en términos de la encuesta manufacturera, hubo una caída, y agárrese pues bien de la silla, Yamit, del 60% en la producción de vehículos. ¿Sí ve? Y lo mismo pasó en autopartes. Claro, están íntimamente relacionados los dos temas. La construcción ha caído y tiene cifras que usted ha visto no han sido buenas el año pasado, tampoco han sido buenas este año, y hay 32 sectores de la industria que están relacionados con la construcción. Entonces, no creemos... Digo, porque hay 32 sectores, porque está el sector cemento, porque está el sector del hierro y el acero, está el sector de los ladrillos, el sector de las luminarias, hay 32 sectores encadenados a la construcción. Entonces, con esto dicho, uno realmente no creería que el gobierno fuera a reducir los impuestos, por lo tanto, ahora le voy a dar un calificativo un poco duro a lo que pueda estar sucediendo, ya se lo digo. Y por otro lado, no hay en este momento espacio en los hogares colombianos ni en las empresas colombianas para pagar más impuestos de los que se están pagando. Entonces sentimos que vender esa reforma como que vamos a bajar impuestos y tranquilos puede ser realmente un canto de sirenas para que el país se embarque en una gran discusión de una reforma tributaria. Y como lo he llamado yo coloquialmente, puede terminar siendo como una especie de caramelo envenenado, en donde atrae usted al niño, pero pues lo atrae, lo mete en la discusión y después terminamos en una discusión que económicamente puede ser muy dolorosa para los hogares colombianos. ¿Por qué lo llama usted caramelo? Porque es que la parte del caramelo, tiene un pedacito de caramelo. Si usted le dice al país, vea, es que le voy a bajar el impuesto de renta, ¿usted no quiere que le baje el impuesto de renta? Pues seguramente la gente le va a decir así en primera instancia, sí, me parece interesante. O usted le dice a la gente, voy a bajarle el IVA a las actividades relacionadas con el turismo o a las actividades relacionadas con la energía. ¿Cuál es el envenenamiento? El envenenamiento es que no nos imaginamos ningún escenario en el cual no se esté buscando un aumento en el recaudo. Es decir, se van a cobrar más impuestos. Entonces el envenenamiento es ese, usted lo atrae... Pero ¿qué impuestos van a cobrar más? Bueno, eso todavía no lo sabemos porque... Pero eso tiene que ir al Congreso. Claro, eso tendrá que ir al Congreso. Y yo, por supuesto, si usted me pregunta hoy con la poca información que tenemos, porque el ministro ha dado información muy graneada hasta ahora, yo le tendría que decir que no tengo información suficiente, pero que no tengo en este momento mayor optimismo alrededor de que esa pueda ser una reforma buena. Le quiero contar, estamos haciendo en este momento un trabajo muy juicioso que vamos a presentarlo, por cierto, en la Asamblea de la ANDI en septiembre, que es el de la evaluación de la reforma del año 2022. En Colombia tenemos inmensos debates cuando se tramitan las leyes y tenemos muy pocas evaluaciones alrededor de las leyes del pasado. Como para entender, oiga, estábamos equivocados, no estábamos equivocados, la discusión con el ministro Campo era razonable, no era razonable, lo que decíamos en términos de la caída de la inversión, ¿era cierto o no era cierto? Fíjese que la sensación que yo tengo es que hubo un efecto inmenso de la reforma en términos de inversión. La inversión está en este momento, ha caído más del 10%. La formación bruta de capital ha caído en más del 10%, la generación de nuevos empleos o de nuevas capacidades o de nueva competitividad ha caído fuertemente, y nosotros tenemos sin duda información, digamos, que nos permite pensar que en una parte muy importante se debe a la reforma del año 2022. Entonces ya llevamos 2 años de gobierno. Con 2 años de gobierno vamos a evaluar qué es lo que ha pasado con esa reforma que se tramitó en el año 2022 y vamos a ver qué ha sucedido con la economía y vamos a contarle al país pronto cuáles son los resultados de ese estudio, para lo cual estamos corriendo modelos de equilibrio general. Lo que asusta, doctor Bruce, es que usted escribió hoy en la antigua Twitter, o X, sí, yo le digo Twitter. Sí, que estamos al borde de una recesión. No, lo que digo es que si tomamos una decisión equivocada y como resultado de la reforma tributaria terminamos reduciendo los ingresos de los hogares, terminamos apretando nuevamente a las compañías o a algunas compañías, sin duda alguna, con los niveles de crecimiento que tenemos hoy en día que no son buenos, podemos realmente lanzar la economía a una situación de recesión. El Estado colombiano tiene una responsabilidad. ¿Para qué son los recursos que recauda el Estado, Yamit? Para hacer las políticas públicas, para operar, para poder funcionar, para pagar la deuda. Entonces, parte de lo que yo digo, o lo que yo dije esta mañana en el Trino fue: la mejor reforma tributaria o la mejor reforma fiscal que se pudiera hacer en Colombia hoy en día es que hubiera un programa muy serio de austeridad fiscal. Un programa donde entendamos que la plata escasa
limitada que tenemos, que no es poca porque el presupuesto del año pasado fue el presupuesto más alto de la historia en términos reales, hay que gastarla bien, que la podamos invertir en el futuro, que podamos operar los programas del Estado que tienen que operar, que no nos gastemos plata en cosas superfluas. A mí, por ejemplo, me preocupa todas las celebraciones, los eventos públicos que se hacen para eventualmente congregar y conglomerar personas. Colombia parecería que no está en este momento para gastarse esos recursos. Y uno seguramente si hace una arqueología bien hecha, digamos, de en qué nos estamos gastando la plata, seguramente podemos recortar en muchísimas cosas. Hay que hacer en este momento un programa de austeridad serio, inteligente, responsable, que nos permita con la plata que tenemos ver cómo operamos. Que no parece que vayamos para allá. Pues que yo diría, no es lo que se está planteando, ¿no? Y yo diría, sentémonos a ver en qué nos estamos gastando la plata. Pero, al final la plata que le entregamos al Estado es la plata de los colombianos. Pero usted ha tenido un ministro de Hacienda y un presidente Petro que no escucha. Sí, yo siempre tengo la esperanza de que escuchen. Es verdad que en el pasado hay cosas a las cuales nos han de alguna forma, o en las cuales nos han escuchado y hay otras en las que no. Por ejemplo, el tema de las vigencias futuras, en principio de año tuvimos una discusión importante, nos sentamos con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda entendió y corrigieron un comportamiento que hubiera sido muy peligroso. Bueno, en este momento se vuelve a hablar de vigencias futuras y ahora si quiere hablamos un poquito de eso. Se vuelve a hablar de vigencias futuras y yo diría que es peligroso hacerlo. Entonces, yo creo que la responsabilidad de entidades como la nuestra o el papel que yo tengo, digamos, como líder gremial, es el de insistir y de tratar de que efectivamente escuchen y de dar argumentos y de llevar al Congreso también, por supuesto, los argumentos. Y en este orden de ideas es muy importante que el Congreso funcione bien. Es muy importante que el Congreso vote correctamente y vote a conciencia. La transparencia del funcionamiento del Congreso en este momento es vital, Yamid. Ahora, mire, doctor Ruz, para hacer más preocupante el panorama, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expidió hoy un documento en donde analiza en general la situación interna de todas las naciones del mundo, entre ellas Colombia. Así es. Y el diagnóstico sobre Colombia no es bueno. Dice que Colombia no es ahora un país que atraiga la inversión extranjera. Esto es sumamente preocupante. Sí, no es una buena noticia. El documento es un documento pues, bien fundamentado. Es este documento, 50 páginas, cerca de 50 páginas tiene. Hacen un análisis de muchas cosas, de la situación política, de la situación económica, la reglamentaria. Negativo. Omitieron una frase que habían venido incluyendo en Colombia desde el año 2015. Desde el año 2015 se decía que se destacaba a Colombia como un destino atractivo para la inversión. Por primera vez desde el año 2015 la omiten. No, y eso no es bueno, porque cuando cualquier persona que no tiene demasiada información sobre nuestro país está pensando en qué país de Latinoamérica me puedo ubicar o en qué país del hemisferio occidental me puedo ubicar, pues mira este informe, digamos, es muy fácil, es público y demás, y cuando se encuentra con que Colombia no está destacada como un país atractivo, pues es malo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, Yamid? Más que para flagelarnos, porque pues, yo creo que vale la pena leerlo, pero yo creo que lo que más vale la pena realmente como país es entender, bueno, qué es lo que está conduciendo a que los analistas internacionales no consideren que Colombia hoy en día es atractivo. Y esa es la responsabilidad nuestra, es la responsabilidad sobre todo del Estado, es la responsabilidad del gobierno. Y ahí evidentemente hay un tema muy marcado en términos de competencia y de confianza, en donde ellos dicen, en este momento hay varias razones, digamos, del comportamiento del Estado colombiano que nos hacen generar incertidumbre. Y en su opinión, doctor Ruz, ¿qué es lo que fundamentalmente ha producido el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos? Pues el informe dice varias cosas, Yamid, hace referencia, por ejemplo, a la incertidumbre que se ha traído alrededor de toda la conversación legislativa, de las posibles reformas, del desconocimiento además de qué puede haber en las reformas, porque si usted me pregunta a mí que si Colombia necesita una reforma en salud, yo le hubiera dicho, hoy se lo hubiera dicho el año pasado, se lo hubiera dicho hace 2 años y hace 5 años, sí, Colombia necesita una reforma en salud, pero nunca me hubiera imaginado que la reforma en salud y pasaba por eventualmente, digamos, destruir el sistema de salud que traíamos nosotros y de poner en peligro la inversión de los privados o poner en peligro la atención de los pacientes. Sí. Entonces es un tema. Y mire, doctor Ruz, el Departamento de Estado dice además que
el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. A ver, doctor, pues, mire, el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que el crecimiento de 0,6% de la economía colombiana en 2023 marca una desaceleración sustancial después de 2 años de fuerte recuperación. Así es. Es que si usted tiene en cuenta, Yamil, que en Colombia la población crece, el número de colombianos crece en cerca del 1.5% por año. Crecer al 0.6% en términos del total del producto significa que hay inclusive menos recursos para cada colombiano. El PIB per cápita colombiano se redujo del año 2022 al año 2023. Fue un año malo. Fue un año en el cual nos alejamos también de las metas de reducción de brechas cuando nos comparamos con otros países más desarrollados. Fue un año en el cual el Estado colombiano no pudo fortalecer sus fuentes de recaudo y no pudo fortalecer sus fuentes de nuevos ingresos, entre otras cosas porque a las empresas les fue mal. Parte de lo que nosotros queremos evaluar, Yamil, y se lo decíamos al ministro de Hacienda en su momento, era si usted quiere recaudar más, lo que más le conviene, por supuesto, es que el país produzca mucho, que haya muchas utilidades, que las personas ganen dinero, y usted puede cobrarle impuestos a las personas, y que las empresas ganen dinero y usted puede cobrarle impuestos a las empresas. Pues nos olvidamos de ese pedazo de la ecuación con la reforma del año 2022 y nos dedicamos a extraerle rápidamente unos recursos a las empresas y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. Ese dato es un dato que sin duda alguna nos tiene que preocupar. 0.6% es positivo, pero es muy parecido a cero. Y tuvimos, de hecho, meses por debajo de cero. De manera que después de nosotros haber venido de niveles de crecimiento muy superiores, 7.9% era el dato que habíamos tenido en el año 2022, pues es sin duda un signo preocupante. La preocupación que tenemos ahora, y por eso hemos venido nosotros hablando del tema de reactivación, por eso con el Consejo Gremial el próximo martes vamos a hacer un gran foro de reflexión con el gobierno, con todos los gremios, con los pensadores económicos, con periodistas, con medios de comunicación. Todo el día se lo vamos a dedicar al tema de reactivación económica, aquí en Bogotá. ¿Y eso es dónde? Eso es en Ágora. Eso es en Ágora y ustedes están invitados. Lo convoca el Consejo Gremial. ¿Y el gobierno va a asistir? Y el gobierno va a asistir. ¿Con quién? Bueno, pues me han confirmado hasta ahora, por ejemplo, la doctora Laura Sarabia, el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, la ministra el ministro de Comercio, la ministra de Vivienda. Bueno, pero es un primer paso hacia, digamos, el entendimiento, el acuerdo sí lo es. Entre el sector privado y el sector público. Sí lo es. Y la propuesta es una propuesta en donde estamos diciendo, olvidémonos de la política. A nadie le conviene que le vaya mal al país. No le conviene a la oposición, no le conviene al gobierno. No que le vaya mal al gobierno. Bueno, le puede ir mal al gobierno porque le va mal al país, pero esa no es una buena forma de que le vaya de hacer oposición. Si le va mal al gobierno, le va mal al país. Sin duda. Sí, yo parto de esa premisa. Entonces nos vamos a dedicar y vamos a dedicarnos a hacerlo por sectores, Yamil. Hablemos del sector construcción, qué es lo que no ha pasado, dónde hemos cometido errores, dónde nos estamos demorando y qué podemos hacer pronto. Perdónme que le interrumpa. Dale. Por partes. Primero, el sector privado no soporta una nueva reforma tributaria. Pues yo diría que sería un inmenso error. Es decir, lo de no soporta, pues al final lo del sector privado soporta muchas cosas, pero sería un error inmenso para el país, para los hogares colombianos, para el desarrollo social de nuestro país. Entonces, la respuesta sería un inmenso error hacerlo. Primer punto. Segundo punto, lo que sí puede hacer el Estado es recortar el gasto y actuar de acuerdo con los recursos que tiene. Es que el Estado, como cualquier agente económico, tiene unos recursos limitados y tiene que actuar dentro de ese marco. Pero a ver, mire, doctor Bruce, es que hay dos tipos de inversión. Sí. La inversión pública sí. y la inversión privada. Sí. Inversión privada no hay. Inversión privada ha caído del 10%. Y la inversión pública se ha mantenido en niveles muy bajos, que son cerca de 2% del Producto Interno Bruto. Lo culpa no a usted, pues, sino a su renta. No, porque es que usted como persona natural o como una empresa, usted toma una decisión de invertir si se justifica que lo haga, si se siente con condiciones suficientemente claras, si se siente con condiciones suficientemente atractivas. ¿Y quién tiene que cumplir esos tres objetivos? El Estado, la sociedad tiene que ofrecerle eso a los inversionistas. Los inversionistas no invierten porque sí. Una persona no monta una tienda,
Le voy a poner este ejemplo regulatorio, Yamit. Una persona no monta una tienda en la calle 26 si cree que el día de mañana la regulación va a cambiar y le va a decir las tiendas están prohibidas en la calle 26. No lo hace. Ese es un riesgo regulatorio. Y dicho de otra manera, la inversión privada... Responde. No, pero perdón. La inversión privada está detenida o congelada porque no hay garantías para invertir. Claro, usted quiere que yo lo diga de esa forma, lo puedo decir de esa forma, también lo voy a decir de esta otra forma. Al Estado le corresponde crear las condiciones para que haya inversión. Eso es más o menos lo mismo. Es lo mismo, pero... Entonces le pregunto yo, dígame, doctor Bruce, ¿cuáles son las condiciones para que la industria privada, el sector privado, invierta? Le quiero poner varios ejemplos. Por ejemplo, en el tema tributario uno no puede pensar que nuevamente nos van a cobrar más impuestos. Eso sería, digamos, un exabrupto. Un ejemplo. No más impuestos. No puede haber más impuestos. Segundo, tiene que haber estabilidad y claridad regulatoria, Yamil. El ejemplo que le ponía de la tienda. Si yo voy a montar una planta eólica en La Guajira, yo tengo que saber que me van a permitir operar, que las comunidades me van a permitir operar, que me van a dar la interconexión, por ejemplo, con el resto del país. Una seguridad jurídica. La seguridad jurídica es importantísima. Hay una serie de hechos habilitantes que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que contar con seguridad de abastecimiento energético. Tenemos una incertidumbre grande para el año entrante alrededor de la disponibilidad de gas natural. En este momento están faltando 88 millones de pies cúbicos día de gas natural en el año 2025. Para el año 2026, el déficit de gas natural va a ser de más de 200 millones de pies cúbicos día. Pero dicho de otra manera, doctor Bruce, el sector privado no invierte porque no hay seguridad para invertir. Porque no hay seguridad para invertir, porque no hay condiciones para invertir. Entre otras cosas, toca usted un tema o una palabra que no he mencionado yo aquí, que es la seguridad física también. Y entonces, doctor Bruce, dígame. ¿Quién y cómo da la seguridad para invertir? La responsabilidad del Estado. Esa responsabilidad del Estado está en las leyes, está en los hechos administrativos y en los actos administrativos que emiten los ministerios, los institutos, la forma como se comportan, por ejemplo, las superintendencias. Y le voy a poner un ejemplo muy notorio. El sector salud en Colombia, si usted compara el sector salud del año 1990 al de este, es un sector que creció por muchas veces. Muchas clínicas nuevas, muchos laboratorios nuevos, muchísimas... Está paralizado. Sí. Bueno, ¿por qué está paralizado? Porque la regulación es incierta. Porque no sabemos para dónde vamos, porque no sabemos si efectivamente va a seguir habiendo intervenciones y el Estado no va a cumplir, si el Estado va a pagar las deudas anteriores. Ese es el mejor ejemplo de inversión totalmente detenida por razones regulatorias o por razones de política pública o decisiones que toma el Estado. En el sector energético pasa exactamente lo mismo. Colombia estaba a punto, con los planes pilotos de gas natural, estaba a punto de lograr la autonomía en gas natural para 30 años. Para 30 años. Y resulta que suspendimos los proyectos piloto y en este momento ya el año entrante no vamos a tener 88 Pero millones. entonces, doctor Bruce, en el encuentro, en el gran encuentro, digamos, que usted anuncia para su organización el martes próximo, ¿podría surgir un gran acuerdo? Pues yo diría que el gran objetivo sería, sentémonos todos despojados de los intereses políticos y despojados de la ideología. Pero el gobierno ya aceptó. Bueno, pero ahora hay que discutir y hay que llegar a conclusiones. Y que el gobierno haya aceptado es importantísimo. Y tenemos que llegar a las conclusiones relativamente pronto. Y muy importante esto, Yamit, un plan de reactivación es un plan inmediato. Un plan de reactivación no es para algo que va a suceder dentro de 2 o 3 años. No le sirve al país cosas que sucedan dentro de 2 o 3 años para reactivar. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día? El tema de las licencias ambientales, o el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de gas natural, o el tema, por ejemplo, de lograr nosotros saber qué va a pasar con el sector salud, o poder saber también qué va a suceder con el sector de la construcción. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer ya con decisiones muy pronto. La reactivación económica no puede ser una conversación de largo plazo. Esa tiene que ser realmente una serie de hechos concretos, inmediatos, que nos permitan decir, la economía despega y dado que en la economía despega tenemos más consumo, tenemos más empleo, tenemos más ingresos para los hogares y probablemente, seguro, más ingresos para el Estado. Pero digamos brevemente que nos queda tiempo, doctor Luz, medidas como qué, como cuáles, muy puntuales. Le voy a poner 2 o 3. Primero, uno, asegurar cuál es el modelo, digamos, con que vamos a funcionar ya en términos del sector salud. Una. Otra,
¿Cómo hacemos nosotros para en este momento activar en forma inmediata el sector de la construcción, por ejemplo, con la vivienda de interés social o con subsidio a la tasa de interés para los hogares de clase media? 3, una conversación que estamos llevando con el gobierno, que es la creación de un certificado de reembolso tributario para las exportaciones, que Colombia lo tuvo en el pasado y que ojalá se pueda generar ahora. Hay muchísimas cosas. 4, medidas para el sector energético que nos permitan contar con energía segura, confiable, a buen precio, rápido, para el próximo año, para el año 2026. Es que tenemos una gran cantidad de cosas por hacer en este instante. Y la más importante de todas, Yamil, una actitud desde el gobierno que sea favorable a la actividad económica empresarial. Es que uno no puede pretender que haya inversión y uno no puede pretender que haya más actividad económica si uno está de alguna forma estigmatizando al sector empresarial, y eso sí lo pedimos encarecidamente. Doctor Bruce, presidente de la ANDE, muchas gracias por haber aceptado esa invitación y además por darnos la gran noticia de la cumbre del martes próximo, en la que ojalá tengan mucha suerte. Muchas gracias, Yamil. Y ojalá así sea, porque tenemos grandes esperanzas alrededor A usted, de ello. doctor Bruce. Gracias. Y a ustedes por la sintonía, amables televidentes, y los invitamos a continuar aquí, en serio.